Permítanme un minutito, ahorita regreso. ¿Sí? No, ingeniero. No. Perdón, no me di cuenta que no estaba grabando. Sí, yo todo emocionado. Ya nada más nos quedan 10 minutos, creo. Sí, creo que sí. Bueno, a ver. Dice, okay, entonces, en los transformadores ya vimos que no se obtiene ganancia de potencia. En teoría, ¿no? Y pérdida, aunque ya vimos que en la realidad sí va a haber un poquito, ¿no? Pero, entonces, si el voltaje se eleva, decíamos que la corriente, ¿qué le va a pasar? Disminuye. Disminuye. Exactamente, ¿sí? Va a disminuir, ¿sí? ¿Sí? Porque si no disminuyera, entonces el voltaje también se incrementaría, efectivamente, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos un transformador elevador, ¿sí? Un transformador elevador, ¿sí? El cual tiene 400 espiras en la bobina secundaria y solo 100 espiras en la bobina. Tenemos un voltaje alterno, ¿sí? De corriente alterna de 120 volts aplicados a la bobina primaria. Y la pregunta es, ¿cuál es el voltaje de salida? O sea, el voltaje en la bobina secundaria. Inge, ¿este tema va a venir en el examen dentro de 8 días? ¿Cómo ven? ¿Lo ponemos de una vez? No. Si no, viene en el siguiente. No. ¿No? ¿Lo dejamos para el siguiente? Sí. Ok, está bien. Este tema está muy amplio. No, este está bien cortito. Y los demás están muy amplios. ¿Qué tal si nos conviene más ahorita? O después, quién sabe. ¿No es 480, Inge? ¿Mande? ¿No es 480? Sí, sí, efectivamente. Sí es 480. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué dices que no es 480 entonces? No, sí, sí. No, es que estaba lloviendo, a ver si estaba yo malo, ¿no? Ah, sí, Miguel. No, estoy vaciando, Miguel. Sí, efectivamente, son 480. ¿Ya lo resolvieron todos? Todavía no. No. Ok. ¿Lo resolviste, Miguel, o viste la respuesta aquí? No, Inge, pues así con la explicación que hice, pues ya creo que es más que obvio cómo se puede resolver. Porque es que dice que son 400 espiras en la bobina secundaria y 100 en la primaria. Yes. Entonces está de 1 a 4. Yes. Entonces, si el voltaje alterno, o sea, el que sale de la primaria, es de 120, se multiplica por 4. Y es para que tengamos el voltaje de salida, que es lo que se lleva de 1 a 4. Entonces se multiplica 120 por 4 y ya sale el resultado. Exactamente, Miguel Ángel. No hiciste operaciones, ¿verdad? Simplemente lo razonaste, por lo que veo. Ajá, sí, Sí, nada más efectivamente, sí. O sea, la formulita que vemos, precisamente, esta formulita, es ese razonamiento que tú hiciste, Miguel Ángel. O sea, la relación entre el voltaje del primario y el secundario es igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. O sea, hay una relación directa, ¿no? Entonces, como ya vimos, la relación en este caso, como bien viste, es 4 a 1, es elevador. Entonces, si aquí tengo 120, al ser elevador, pues voy a tener 480, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí un número de espiras en el primario. En el secundario tengo 4 veces más espiras, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo 400 espiras. Aquí en el primario tengo 100 espiras. ¿Sí? O sea, la relación es 1 a 4. Y el voltaje aquí es 120 volts. ¿Sí? Pues acá va a ser 120 por 4. Igual. ¿No? Entonces, sí, así es con el razonamiento y lo otro es sustituir datos aquí.
Como quiero calcular el voltaje de salida, pues despejo esta, ¿no? A final de cuentas, recuerden que esta formulita es lo mismo que si la escriben de esta otra manera. O sea, es indiferente. Les digo porque para el despeje es más fácil de esta manera, porque ya nada más este lo paso multiplicando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y hago menos despejes, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Estoy invirtiendo, si se dan cuenta aquí, numerador y denominador, y hago lo mismo con este otro lado. Entonces, despejando, nos quedaría de esa manera. Y simplemente sustituimos datos, digo, si lo queremos resolver matemáticamente. Aunque realmente el razonamiento sí, que hicieron tanto en el ejercicio anterior como en este, pues nos lleva a algo más rápido, ¿no? Sobre todo cuando es algo así tan sencillo, ¿no? Habrá operaciones que no sean tan fáciles, pero bueno, el razonamiento es el mismo. Entonces vamos a tener 480 volts de secundario. ¿Alguien tiene dudas con esto? No, yo no. No, Inge. No, Inge. Veamos este otro entonces. ¿Lo copiamos también? Sí, ajá, o resuélvanlo. Ajá. Como quieran les voy a subir. Si quieren resolverlo nada más y no copiarlo, pongan el número del problema para que después se acuerden cuál es. Les voy a subir, en un ratito les subo las diapositivas. Yo mejor después lo paso. Y ya no lo paso y luego me confundo y luego no lo entiendo. Sí, puede suceder. Eso me pasó el cuatripasado. Y solo tienes procedimiento y resultado, pero no sabes de qué ejercicio es. Sí. Y ya voy haciendo mis anotaciones, ya mejor voy de una vez todo completo. Sí. Tome. Cuando lo tengan me dicen. ¿No es 20, Inge? ¿Cuánto? ¿20? La primera es la razón entre las espiras secundarias y las primarias, ¿de cuánto es? Es 1 la a primera 20. pregunta. ¿Sí? 1 a 20. Okay. ¿Sí? Bueno, lo tengo todo. Ajá. Sí. Sí, ahí Lo está. tengo todo resuelto. Sí. Que no le Sí, puse, está pensé bien, que le ¿verdad? había puesto no le puse nada de. Bueno, aquí nada, les voy a poner las imágenes únicamente para ir entendiendo el concepto, ¿no? Dice que tenemos un voltaje de 10,000, entonces vamos, y lo queremos pasar a 500 volts, ¿no? Entonces tenemos aquí un arrollamiento, ¿sí? Donde aquí va a haber 10,000 volts. Y del otro lado yo quiero 500 volts. Entonces, pues es obvio que estoy reduciendo el voltaje, ¿no? Entonces, de este lado voy a tener un secundario con un arrollamiento con menos espiras, ¿sí? Porque aquí quiero que se tengan 500 volts, ¿sí?
La relación, pues efectivamente, ¿no? Es 20 a 1. ¿Sí? 10.000 entre 500, ¿no? ¿Sí? Si lo queremos calcular matemáticamente, pues podemos hacer lo mismo que veíamos hace un ratito, ¿no? O sea, el voltaje de entrada, el primario, ¿sí? El voltaje del secundario va a ser igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Es decir, en este caso va a ser, ¿sí? Tenemos 10.000. Ah, bueno, lo pide al revés, ¿no? Entre las secundarias y el primario. Ok. Entonces, si es del secundario con respecto al primario, ¿ve? Secundario con respecto al primario. Entonces tenemos que en el secundario tenemos 500 volts y en el primario tenemos 10.000 volts, ¿no? Entonces, si reducimos, ¿sí? Esto nos queda, ¿sí? También como 5 a 10, ¿no? ¿Sí? 5 a 100, perdón, 5 a 100. De 5 a 100. ¿Sí? Y que si dividimos esto entre 5 nos queda 1 a 20. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la relación de espiras del secundario y el primario es 1 a 20. Es decir, por cada espira que tenga el secundario, el primario debe de tener 20 o viceversa, ¿sí? Para que logremos esta reducción de voltaje. Ahora, si la corriente de entrada es 1 ampere, ¿sí? Considerando que tenga un rendimiento del 100%, ¿cuál es la corriente de salida? O sea, ¿qué corriente vamos a tener aquí? Bueno, Igual sería 20, ¿no? ¿sí? Tenemos de 20 amperes, ¿no? ¿Sí? Recordemos que en este caso, la potencia al tener un rendimiento del 100%, implica que la potencia de salida va a ser igual a la potencia de entrada. Y la potencia está dado como el producto entre la FEM. Recuerden, cuando hablamos de FEM es lo mismo que usualmente conocemos como voltaje. De la FEM por la intensidad de corriente que circula por el conductor. Entonces quiere decir que la corriente del primario multiplicado por la FEM del primario va a ser igual a la corriente del secundario multiplicado por el voltaje del secundario, ¿sí? Y entonces, aquí vemos que en la entrada está circulando 1 ampere. Y aquí tenemos los voltajes, ¿no? Simplemente sustituimos datos. Entonces, despejamos de aquí la corriente de salida. Esto pasaría dividiendo, o sea, quiere decir que IS quedaría igual como IP por la FEM P entre la FEM del secundario, ¿sí? Pues nada más estamos pasando esto acá dividiendo, ¿sí? Entonces sería 1 ampere, en el primario tenemos 10.000 volts y en el secundario tenemos 500 volts, ¿sí? Entonces eso nos da una corriente del secundario de 20 amperes. De hecho, pues también lo tenemos que ver con la relación, ¿no? ¿Sí? Ya vimos que la relación es 1 a 20 y como ya habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Si nosotros bajamos el voltaje, la corriente se incrementa. Se incrementa. Exactamente, entonces en este caso, bueno, pues si el voltaje se bajó 20 veces, la corriente se está incrementando 20 veces. 20 veces. Sí, ¿verdad? Como era 1 ampere, entonces ahora en el otro vamos a tener 20 amperes. ¿Sí? 2 Prácticamente amperes. resolviendo el primero, le da la respuesta del segundo. Así es. Así es. Ok.
Bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Y Muchas gracias. la siguiente clase nos vemos en el examen de unidad 1 y unidad 2. Ok, Asume. Inge. Gracias. Asuma. Gracias, Inge. Bueno, Ya pues casi se acaba la clase, vaya, un minuto. Sí. ya queda un minuto, menos de un minuto. Ok, Pues bueno, un montón. cuídense mucho. Nos saludamos la próxima semana. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Igualmente, Inge. bonita Excelente fin de tarde. semana. Gracias. Luego, Adiós. Todos. Adiós. no hay tarea.